el congelamiento de cuentas. Y hoy fue un día también muy intenso porque estos señalamientos, pues han tensado los señalamientos de Calderón de que, pues primero de que el Poder Ejecutivo actual pues está presionando la Suprema Corte, como a partir de lo de Medina Mora, por supuesto, y luego viene la respuesta del ministro Saldívar, donde le echa la pelotita a Calderón, donde dice, ratifica que hubo presiones y amenazas. Antes de eso, le dice primero en el show de Sabina Berman y de John Ackerman, dice él, no, espérame, es un programa. Aquí, bueno, es un programa, aquí el único que me ha presionado, yo no tengo presiones del gobierno de Andrés Manuel, es lo que dice el presidente, el ministro presidente de la Suprema Corte. Yo no tengo presiones del gobierno de Andrés Manuel. Tuve presiones muy fuertes, amenazas, dice, por parte del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Eso es lo que dice el ministro presidente. Le responde Calderón diciendo que eso no es cierto, y ayer el ministro presidente convoca conferencia de prensa en la que ratifica que efectivamente Calderón lo presionó, lo amenazó y no quiso dar ya mayores detalles. Dijo que hubo inclusive en su momento, particularmente en el caso de Florence Cassés, la ciudadana de origen francés que fue encarcelada y luego liberada precisamente por el proyecto del ministro Saldívar. Hubo un operativo de Estado para y una operación mediática y de Estado en contra de él. Así es. Y luego le contamos aquí nosotros en Los Periodistas que quien participa en eso es Fernando Gómez Montt Urueta. ¿Quién es este personaje? Era secretario de Gobernación cuando ocurre el caso ABC en particular. Así es. En enero de 2013... Jorge Carrasco, de la revista Proceso, publica un texto que hemos citado aquí porque es importante, revela justamente, o en ese momento es una revelación, revela que el ministro Arturo Saldívar había sido presionado por un personaje llamado Fernando Gómez Montt, que usted no tiene que saber quién es, pero nosotros se lo recordamos. Él fue el secretario de Gobernación en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa. En ese tiempo, en 2013, le dice el ministro Saldívar a Jorge Carrasco del periódico de la revista Proceso, le dice, no, sí me presionaron. O sea, en el gobierno me presionaron y a quien utilizaron fue a Fernando Gómez Montt. Y Fernando Gómez Montt Urueta, su nombre completo, en efecto, secretario de Gobernación en un periodo del gobierno de Felipe Calderón, hoy tuvo una entrevista aquí en Grupo Radio Centro con Julio Hernández López, Julio Astillero, en la que pues rechaza haber presionado al ministro Saldívar. Pero él dice que usted lo amenazó. ¿Eso es mentira? Eso, a ver, como tal, absoluta. Entonces, este hombre, este ministro, está mintiendo, es mentiroso. No. Si él dice que lo amenacé... Sí, así lo ha dicho. Miente. Tal cual, ¿eh? Si él dice que lo amenacé, miente. La acusación de Gómez Montt fue repetida una y otra vez por el exsecretario de Gobernación durante la entrevista con Julio. También le recomendó defender la independencia del Poder Judicial. Dice el ministro Saldívar que usted le dijo que recordara quién lo había puesto ahí. A ver, no es cierto, eso es una falsedad. Yo lo que le dije al ministro Saldívar es que cuando él fue propuesto había presentado criterios consistentes en términos de su interpretación legal que se alejaban de lo que estaba sosteniendo en ese proyecto, que se alejaban de la lógica que estaba estableciendo en ese proyecto. O sea, que no era consistente ni con su labor doctrinal ni con su labor de abogado en la medida que había sido conocido. Híjole, eso sí era ya meterse en el criterio y en la concepción jurídica de un juzgador. ¿Qué hace un abogado? O sea, Julio? yo te propuse porque pensabas así y ahora que no piensas así, te lo reprocho. A ver, ¿bajo qué criterio? No le reprocho, no decirle, oye, esto se aleja de los criterios que consistentemente ha sostenido en materia jurídica y se aleja de un criterio que es
razonablemente dominante en términos jurídicos. Pero es su facultad, ¿no? Es su facultad. A ver, doctor Julio. Yo nunca le dije, le haces así, ya sabes. Yo fui a argumentar mi caso y mis argumentos para él. Que yo lo haya hecho con argumentos no significa presión. O si eso es presión para él, entonces no debe recibir el ministro a ninguna de las partes en un proceso, o no recibir a ningún mensajero del gobierno que vaya con argumentos. Fernando, y eso de decirle a alguien, tú pensabas así, este era tu criterio jurídico, por eso te propusimos, y ahora no piensas igual, ¿no es una forma de reproche? No, a ver, todos los abogados podemos hacer valer los precedentes como criterios de racionalidad de alguien. A ver, eso no es una presión. Y un reproche no es una presión. Si yo llego con un argumento diciendo, yo creo que no tienes razón por esto y por esto, ¿qué tiene de presión? Ándale, ahí está. Bueno, hay como 50 comentarios que hacer sobre eso, porque el primero es que, obviamente, Gómez Montt utiliza su condición de abogado en unas partes y en otras partes su condición de secretario de Gobernación, dependiendo cómo le acomode, porque por ejemplo le responde a Julio Hernández, a Julio Astillero, le responde diciendo, no, yo hice una recomendación de abogado a abogado. No, espérame, tú eras un hombre de Estado en ese momento, ¿no? Esa es la primera precisión. La segunda es el tono, el tono, Álvaro, es muy particular. Es el tono grandilocuente de abogado marrullero. Lo quiero decir un poquito más Diego Fernández. Claro, es una escuela, eres una escuelita. La escuelita a la que se refirió alguien que pertenecía a ese grupo equipo, y también abogado, No, me refiero a Germán Martínez Cázares, que fue presidente nacional del PAN y ahora es senador de Morena, y quien apenas hablamos con él el lunes, precisamente, que nos habló justamente de la escuelita de corrupción creada por Diego Fernández de Ceballos. Y tú te refieres a la grandilocuencia, a esa manera de expresarse, golpear mesa, claro, como Diego, mucho tratar de intimidar. Entonces hoy Fernando Gómez Montt viene de esa escuelita, la escuela también del propio Felipe Calderón, de Diego Fernández de Ceballos, de Juan de Dios Castro, del propio Germán Martínez Cázares. Una escuela, sí, de elocuencia, de grandilocuencia, de teatralidad, sí, para enfatizar los conceptos, las ideas y hasta intimidar a los adversarios. Pero en efecto, el caso hoy de Fernando Gómez Montt en la charla, en la entrevista que tuvo con Julio Hernández López este mediodía, pues él niega y acusa de mentiroso al ministro Saldívar, precisamente en las presiones. Él se refiere fundamentalmente en el caso de la guardería ABC, y él alega a su favor. Y en el CACES ya no estaba. No, ya no estaba, porque él renuncia el 11 de febrero de 2010, y ayer precisamente lo recordaban. ¿Por qué renuncia Fernando Gómez Montt a la Secretaría de Gobernación el 11 de febrero del 2010? Ayer se lo contamos aquí. Bueno, se lo vamos a recordar una vez más. Quizá usted no nos escuchó ayer, pero le vamos a informar cuál fue la razón de esta renuncia. Fernando Gómez Montt renuncia después de que el PRI difunde, afirma que hubo un acuerdo entre la dirigencia nacional del PAN, que en ese momento presidía César Nava Vázquez, el sustituto de Germán Martínez Cázares en la presidencia del PAN. Los dos puestos por Felipe Calderón.
y y el PRI, en ese momento presidido por Beatriz Paredes. ¿Cuál era el pacto? El pacto era que el PAN no estableciera una alianza con el PRD en las elecciones del 2011, porque una alianza ponía en riesgo la victoria del PRI. Y en ese momento el gobernador se comprometía, Álvaro, a no aliarse. A no aliarse para perder, básicamente. Pero ahí, sí. ¿Y ahí participa quién? A ver, el pacto es que no se alíen, y eso ponía en riesgo la victoria del PRI y por tanto el proyecto presidencial de Enrique Peña Nieto, que era entonces el gobernador. ¿Quiénes firman ese acuerdo? Lo firma el que era entonces secretario de gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, ese personaje, compadre de Peña, exsecretario de la Sede Sol, claro, Luis Miranda Nava. Y lo firma César Nava, lo firma también Beatriz Paredes, y el testigo de honor es Fernando personaje. Gómez Montt. Pero hay un elemento adicional. El PRI se compromete a avalar el aumento de impuestos propuesto por el gobierno de Felipe Calderón. Esto se ejecuta, se cumple en 2009, a finales del 2009, para el presupuesto de 2010. Es decir, le salvan la carrera a Peña Nieto, pero se da a conocer este hecho y obliga a Gómez Montt a renunciar. Dice que él avaló de buena fe ese acuerdo, y él asegura que que Calderón nunca se enteró. Imposible que se hubiera firmado un acuerdo de esa magnitud, siendo él el secretario de Gobernación y siendo Calderón el tan controlador que siempre ha sido. Entonces, ese fue la razón. Cierro el paréntesis para recordar quién era Fernando Gómez Montt como secretario de Gobernación. Bueno, pues hoy que habla con Julio Hernández tiene ese tonito, decíamos, recuperándolo. Primero, pues hay mucho que comentar sobre lo de Fernando Gómez Montt, por supuesto que si nos da tiempo lo comentamos todo, pero hay ese tonito, decíamos, de grandilocuente, teatral, de teatro, que Germán Martínez llama la escuelita Diego Fernández de Ceballos. En el Senado. Y la cuarta transformación de López Obrador, si algo le ofreció al pueblo de México, es separar los negocios de la política, separar los asuntos públicos de los privados, acabar con los privilegios a la hora de ir a litigar, a la hora de ir a tocar las oficinas gubernamentales o concretamente las judiciales. Lo que debemos acabar en la cuarta transformación, si de veras queremos igualar al país, es acabar con esa escuela de Diego Fernández de Ceballos que ayudaba a jueces para que después le ayudaran los jueces con asuntos particulares. Es decir, se debe entender la renuncia de Medina Mora como ministro de la Suprema Corte a esta intención de desmontar la herencia, por lo menos desde el punto de vista del Poder Judicial, que dejó Enrique Peña Nieto y sus aliados o empleados o cómplices como Gamboa Patrón o como Diego Fernández de Ceballos? Para mí, sin duda, debe desmontarse esa connivencia entre la política y el litigio, entre la política y levantar empresas, entre la política y generar riqueza a través de privilegios. Allí hay un silencio atronador detrás de esa renuncia de Eduardo Medina Mora. Yo no lo culpo, yo no lo incrimino a él personalmente, porque no ha dicho nada en su renuncia, pero hay un pendiente grande de reformar el Poder Judicial, hay un pendiente grande en este país de corrupción al interior del Poder Judicial, hay ahí nepotismo, hay adscripciones, es decir, permanencias de jueces o movimientos de jueces a contentillo de litigantes,
y eso debe acabarse. Esa escuela debe acabarse. No estoy señalando a Medina Mora como responsable de eso. Él renunció sin decir nada, estará sujeto a las autoridades correspondientes que lo investiguen, se le presume incluso su inocencia, pero nosotros tenemos una tarea relevantísima, que es desmontar la herencia de Emilio Gamboa, patrón en el Senado de la República, así como Andrés Manuel López Obrador está desmontando la herencia maldita de Enrique Peña Nieto. Viene la otra parte. Es muy, muy interesante conversación que tuvimos el lunes con Germán Martínez Cázares. Muy interesante. Sí, ahí señala directamente a Diego Fernández de Ceballos como uno de los creadores de esta escuelita, pero no es el único. No. Mencionó a Emilio Gamboa Patrón, que fue un operador directísimo de Enrique Peña Nieto en el Senado, y habla claramente de una escuelita de corrupción. Claro, es a lo que se refiere. Y cuando habla, pues ese es el método. El método es, utilizamos el poder cuando nos conviene, nos llamamos secretario de Gobernación, y cuando nos conviene somos los abogados que estamos hablando con el compadre. En algún momento en la conversación con Julio Astillero, le dice Fernando Gómez Montt, le comenta a Julio, bueno, espérame. Yo me he sentado, algo así, no, tampoco me da hueva aprenderme las cosas de memoria, pero una cosa así como, yo he comido con el ministro presidente, me he sentado con él, y no me ha expresado esto así, como lo va a estar expresando ahora de manera tan contundente, ya sabes, me quito el traje y ahora soy tu amigo con el que me siento en una mesa. Es como Diego Fernández de Ceballos sentado con Carlos Romero de Champs en un restaurante en donde comen felices. Es esa, me quito el traje cada vez que me conviene, cuando me conviene soy un jefe de Estado o ex hombre de Estado, y luego de repente soy un abogado, porque varias veces le insiste a Julio Hernández, le insiste en esa conversación del día de hoy, le insiste en que, no, yo como abogado le recomendé algunas cosas. No, cuando le estabas hablando eras el secretario de Estado, eres el secretario de Gobernación, eras un secretario de Estado. Y luego juega con esa idea de que, no, le hablé exigiéndole que en un criterio y en aquel otro criterio. Es decir, pues en esta escuelita de brincarse cuando conviene hacia un lado y hacia el otro, dependiendo que necesites. Es verdad que, como el propio Fernando Gómez Montt lo expresó, él representa los intereses del Ejecutivo, y ante un litigio, por ejemplo, que llega a la Corte, pues el Ejecutivo trata de hacer valer sus argumentos de carácter jurídico para resolver ciertos asuntos. Entonces, lo digo esto porque también es responsabilidad del propio secretario de Gobernación, en tanto responsable de la relación con los otros poderes. Pero cuando le pregunta específicamente si lo presionó o no y que dé los detalles, lo que responde Gómez Montt es muy hábil. Es muy hábil, porque le responde, a ver, yo lo que le dije, lo dice en otras palabras, pero quien quiera oírlo de Gómez Montt, pues ahí está, por supuesto, en YouTube, lo puedes perfectamente oír, las cuentas de Grupo Radio Centro, pero lo que le responde es con una habilidad, pues de muy pues de litigante, que es, no, yo le hablé para reclamarle, básicamente, porque como abogado le puedo hacer una recomendación. No, le habló y le hizo un reclamo como secretario de Gobernación, con todo el poder echándole la lámina, como dicen por ahí. Claro, echándole la lámina, y en un gobierno que fue particularmente grosero, porque así lo fueron. Insolente. O sea, Calderón manoteaba, le pegaba a la mesa. De esos hay una gran cantidad de testimonios, incluyendo uno que se me acaba de venir a la mente, porque ahí está escrito y lo pueden ustedes googlear, buscar fácilmente, que es el de Javier Corral Jurado. Sí, por supuesto, era insolente. Insolente.